Jorge Hernández llegó a construir una fortuna estimada en más de 80 millones de dólares. Y algunas voces dentro de la industria incluso sitúan el valor real de su patrimonio cerca de los 100 millones. Pero el dato más impactante no es esa cifra. Lo sorprendente es que ese mismo hombre asociado hoy con propiedades, ranchos, caballos valiosos, vehículos blindados y relojes de lujo, alguna vez tuvo que dormir dentro de un automóvil porque no podía pagar una habitación. Su historia comenzó en 1953 en Mocorito, Sinaloa. Jorge nació en una familia muy humilde. Su padre, Eduardo Hernández, era músico de pueblo y tocaba el acordeón en fiestas, bodas y celebraciones a cambio de unas monedas o de un plato de comida. La música estaba presente incluso cuando faltaban otras cosas básicas. Cuando Jorge tenía apenas 11 años, su padre enfermó gravemente. El niño tuvo que asumir responsabilidades de adulto. Mientras otros muchachos jugaban, él comenzó a tocar para conseguir dinero y ayudar a mantener a su familia. El acordeón que usaba era viejo y, según el relato, ni siquiera pertenecía por completo a los Hernández, porque había llegado a ellos casi como un préstamo. Junto a sus hermanos, Hernán, Eduardo y Luis, y a su primo Óscar, Lara, Jorge, comenzó a tocar donde hubiera una oportunidad. Eran 5 jóvenes con pocos recursos. Tocaban en mercados, esquinas, fiestas y cantinas. Algunas veces recibían monedas. Otras veces el pago era comida. Nadie podía imaginar que aquellos muchachos terminarían formando una de las agrupaciones más importantes de la música mexicana. En 1968 llegó la decisión que cambió todo. Viajaron hacia San José, California, con una visa temporal que, según la historia, solamente les permitía permanecer 3 días para realizar una presentación. 3 días, y después debían regresar a México. Jorge tomó otra decisión: quedarse. Comenzó entonces una etapa de hambre e incertidumbre. No hablaban bien. El idioma, no tenían contactos y tampoco una vivienda estable. Durmieron dentro de un automóvil. Compartieron habitaciones con alrededor de 10 migrantes. Comieron frijoles fríos de lata cuando podían. Y cuando no había dinero, simplemente pasaban hambre. Tocaron en bares, cantinas, quinceañeras y pequeños eventos. Algunas noches ganaban unos cuantos dólares. En otras ocasiones, apenas conseguían un plato de comida. También de aquella etapa nació el nombre Los Tigres del Norte. Según la anécdota más conocida, un agente en la frontera observó a los jóvenes con sus instrumentos y los llamó Tigercitos. A Jorge le gustó la palabra porque transmitía fuerza. Con el tiempo, aquel nombre terminaría recorriendo escenarios en México y Estados Unidos. El gran salto ocurrió a principios de los años 70. Una canción llegó a sus manos. Se llamaba Contrabando y Traición. Contaba una historia de peligro, traición y muerte, y tenía como personaje central a Camelia la Tejana. Algunos les dijeron que grabarla era demasiado arriesgado y que podía cerrarles las puertas de las estaciones de radio. Jorge decidió hacerlo de todos modos. La canción cambió su destino. Contrabando y Traición comenzó a sonar en rocolas, cantinas, radios y fiestas. Cruzó la frontera y llegó a barrios mexicanos de Los Ángeles, Chicago y Houston. La gente aprendió la letra. Los lugares que antes rechazaban al grupo comenzaron a querer contratarlos. Aquellos jóvenes que habían dormido dentro de un automóvil empezaron a ver filas de personas esperando para escucharlos. Ahí apareció una de las mayores fortalezas de Jorge Hernández. Él entendió que una canción exitosa no bastaba. Había que construir una carrera y protegerla. Mientras otros celebraban, Jorge estudiaba contratos hasta altas horas de la noche.
Negociaba con promotores, revisaba los pagos. Elegía canciones, pensaba en la imagen del grupo y organizaba giras. No veía solamente el próximo concierto, pensaba en el futuro. Por eso terminó siendo conocido como el jefe de jefes. Durante los años 70 y 80, los Tigres del Norte consolidaron su nombre con canciones como La Banda del Carro Rojo, Jaula de Oro, La Puerta Negra, Vivan los Mojados y El Otro México. Pero Jorge entendió algo todavía más importante. Su verdadero público eran los migrantes. Eran hombres que trabajaban 12 horas en los campos de California. Eran mujeres que limpiaban casas ajenas. Eran jardineros, cocineros, jornaleros y albañiles. Personas que enviaban dinero a México mientras vivían con la nostalgia de no estar en su tierra. Los Tigres del Norte comenzaron a cantar sus historias. Jaula de Oro se convirtió en uno de los ejemplos más conocidos. Habla de un migrante que tiene casa, automóvil y dinero en Estados Unidos, pero que se siente atrapado porque no puede volver libremente a su país y porque sus hijos ya viven otra realidad. Esa contradicción hizo que miles de personas se reconocieran en la canción. En los conciertos no solamente bailaban, también lloraban, pero el éxito tuvo un precio muy alto. En los años más intensos, los Tigres del Norte llegaron a realizar hasta 250 conciertos por año. Jorge pasaba buena parte de su vida entre autobuses, aviones y hoteles. Su esposa y sus hijos quedaban lejos. Cumpleaños, navidades y reuniones familiares podían pasar sin él. La fortuna crecía, pero el tiempo con su familia desaparecía. También surgieron tensiones dentro del grupo. Dirigir a tus propios hermanos no es sencillo. Había discusiones por dinero, decisiones artísticas y control. Algunos podían sentir que Jorge decidía demasiado. Él, por su parte, sentía el peso de ser quien debía cuidar el futuro de todos. Sin embargo, la amenaza más grande no vino de la familia. Vino de los contratos. Durante las primeras décadas de su carrera, los Tigres del Norte grabaron para una compañía manejada por un empresario de origen italiano radicado en Estados Unidos. Cuando los jóvenes firmaron sus primeros acuerdos, tenían poca experiencia y no comprendían toda la maquinaria legal de la industria. Con los años, Jorge descubrió algo devastador. Los derechos sobre muchas de sus grabaciones no estaban en manos del grupo. El catálogo construido durante décadas, las canciones nacidas de su trabajo y de su historia, estaba bajo control de la compañía. Mientras los Tigres del Norte vendían millones de discos, una parte importante de los derechos beneficiaba a otros. Para Jorge, ya no era solamente una cuestión de dinero, era una cuestión de dignidad. Después de más de 30 años de trabajo, saber que una parte esencial de tu legado pertenece a otro puede destruir a cualquiera. Jorge decidió pelear. Contrató abogados y comenzó una batalla legal que, según el archivo, consumió millones de dólares y duró años. Hubo demandas, audiencias, negociaciones y noches de incertidumbre. También aparecieron propuestas para que Jorge aceptara dinero y dejara de luchar. Algunas personas creían que seguir era demasiado peligroso. La tensión llegó a ser tan fuerte que el grupo estuvo cerca de romperse. Los Tigres del Norte, después de décadas de unidad, estuvieron al borde de la separación. Pero Jorge no se rindió. Para él, el catálogo no era solamente una fuente de ingresos. Era lo que quedaría para sus hijos y sus nietos. Era el resultado de una vida que había empezado cuando tenía 11 años y tocaba un acordeón para ayudar a su familia. Según el relato del archivo, después de años de batalla, Jorge logró recuperar el control de una parte importante de su catálogo musical. Eso cambió nuevamente su situación. En la era del streaming,
Ser dueño de canciones escuchadas durante décadas significa recibir ingresos cada vez que esas grabaciones se reproducen. Un catálogo exitoso puede convertirse en un activo capaz de generar dinero durante años. Mientras la batalla legal avanzaba, la carrera del grupo siguió creciendo. Los Tigres del Norte vendieron más de 40 millones de discos alrededor del mundo. Ganaron 6 premios Grammy y 12 Latin Grammy. También lograron llenar grandes recintos. El archivo menciona una presentación en el Estadio Azteca ante más de 100,000 personas. La distancia con aquel inicio en California era enorme. De tocar por comida a cantar frente a más de 100,000 personas. Y entonces aparece la pregunta inevitable. ¿Cuánto dinero acumuló realmente? Las estimaciones mencionadas en el archivo colocan el patrimonio de Jorge Hernández por encima de los 80 millones de dólares. Algunas voces dentro de la industria consideran que sumando propiedades, regalías, catálogo e inversiones, la cifra podría acercarse a los 100 millones. Según el relato, Jorge posee una residencia en una zona exclusiva del área de la bahía de San Francisco. Se describe con más de 10 habitaciones, baños con mármol italiano, una cocina de gran tamaño, sala de cine privada, bodega, amplios jardines, piscina y seguridad permanente las 24 horas. La transcripción original pierde el precio exacto de esa propiedad, por lo que esa cantidad no puede afirmarse con precisión. Pero la residencia sería solamente una parte. El archivo sostiene que Jorge tendría al menos 7 propiedades repartidas entre California, Guadalajara y Sinaloa. También menciona un penthouse de lujo, una residencia cercana a su región natal y varios ranchos. Los ranchos ocupan un lugar especial porque Jorge es presentado como un gran amante de los caballos. Según el archivo, posee ejemplares de raza con pedigrí y caballerizas cuidadosamente mantenidas. La colección de caballos estaría valorada en más de 5 millones de dólares. Incluso se habla de animales individuales, por los que habría pagado más de 300,000 dólares. También están los vehículos. El relato describe un garaje con espacio para más de 15 automóviles. Allí habría camionetas de lujo blindadas, algunas con un valor superior a 300,000 dólares, incluyendo el blindaje. Además, aparecen un BMW Serie 7, un Mercedes-Benz y varios automóviles clásicos restaurados. La transcripción tiene un error evidente en el precio del BMW, por lo que esa cifra no debe tomarse como fiable. La colección de relojes completa la imagen de lujo. El archivo habla de varios Rolex presidenciales de oro de 18 quilates. Algunos con diamantes y valorados en más de 80,000 dólares cada uno. También menciona relojes suizos. Jorge Hernández limitada. Pasó de cargar un acordeón viejo a administrar un patrimonio estimado en decenas de millones de dólares. Pasó de tener una visa de apenas 3 días en 1968 a llenar grandes escenarios en Estados Unidos y México. Pasó de dormir dentro de un automóvil a ser asociado con propiedades de lujo y ranchos. Pero el camino tuvo un precio. La pobreza marcó su infancia. La enfermedad de su padre lo obligó a trabajar a los 11 años. La migración lo llevó a California en 1968. Contrabando y traición abrió la puerta del éxito a principios de los años 70. Los años 70 y 80 consolidaron al grupo. Hasta 250 conciertos por año convirtieron el éxito en una enorme maquinaria de trabajo. Más de 40 millones de discos mostraron la dimensión de su público. 6 Grammy y 12 Latin Grammy confirmaron su reconocimiento. Más de 100,000 personas en el Estadio Azteca demostraron su poder de convocatoria. Y después llegó una batalla legal que pudo destruirlo todo. Jorge pudo aceptar un acuerdo y olvidar el problema. No lo hizo.
Según el archivo, recuperó una parte importante de su catálogo y protegió uno de los bienes más valiosos de su carrera. Hoy, las estimaciones citadas sitúan su fortuna por encima de 80 millones de dólares, conversiones que la acercan a los 100 millones. Pero la riqueza explica solamente una parte de su historia. La verdadera transformación comenzó mucho antes. Comenzó cuando un niño de 11 años decidió salir a tocar para ayudar a su familia. Continuó cuando 5 jóvenes cruzaron hacia California con apenas 3 días de permiso. Cambió de nivel cuando Jorge se atrevió a grabar Contrabando y Traición. Se hizo enorme cuando los Tigres del Norte entendieron que millones de migrantes necesitaban escuchar historias parecidas a las suyas. Y volvió a ponerse a prueba cuando Jorge decidió luchar por los derechos de las canciones que habían construido durante más de 30 años. Por eso, su vida no puede resumirse solamente en mansiones, caballos, relojes o millones. Hay 2 imágenes que cuentan mejor toda la historia. La primera es la de un niño pobre en Mocorito, con un acordeón viejo y la responsabilidad de llevar dinero a su casa. La segunda es la de un hombre de más de 70 años con más de 5 décadas de carrera, más de 40 millones de discos vendidos, 6 Grammy, 12 Latin Grammy y un patrimonio que el archivo estima por encima de 80 millones de dólares. Entre esas 2 imágenes hay hambre, migración, conciertos, contratos, conflictos, éxito, pérdidas y una batalla por recuperar su propio legado. Jorge Hernández consiguió una enorme fortuna. Pero lo que hizo de los Tigres del Norte, una leyenda, fue algo que ningún cheque puede comprar. La lealtad de millones de personas que escucharon sus canciones y encontraron en ellas una parte de su propia vida. Esa puede ser su verdadera riqueza. Porque antes de las propiedades, antes de los premios y antes de los millones, existía un niño que tocaba para sobrevivir. Y más de 5 décadas después, cuando Jorge Hernández vuelve a tomar un micrófono, la historia de aquel niño todavía sigue cantando.